Ramiro, de acuerdo a la sabiduría del yoga, el ser humano es una parte adquirida y una parte más íntima y nuclear. La primera es la que corresponde a la personalidad y la segunda al sí mismo, la esencia o ser. ¿Qué puedes decirnos de esto? Indudablemente todos somos un poco como un conjunto de vestimentas sociales, culturales, psicológicas, psicosomáticas, todo tipo de vestimentas que van poco a poco, de alguna manera, no diría oscureciendo, pero sí desdibujando lo que es nuestro yo más íntimo, nuestro ser más medular, más nuclear. Los términos todos son ambiguos y todos son a modo de conveniencia, pero vamos a servirnos de esta terminología, ser o sí mismo. De acuerdo a todos los sabios de Oriente y muchos de Occidente, todos tenemos un ser medular o nuclear, lo que se llama la esencia ontológica, lo más íntimo, profundo de nosotros mismos. Sería como el punto sobre el que poco a poco van surgiendo toda clase de círculos concéntricos. Y llega un momento que nos identificamos tanto con los círculos que perdemos de vista el punto central a todos esos círculos, o dicho de otra manera, estamos siempre en la dinámica externa de la circunferencia, pero no somos capaces de desplazarnos al punto central de la circunferencia. Buda, con su inteligencia tan práctica y tan clara, lo expuso de una manera magnífica cuando dijo: la mayoría de los seres humanos están siempre subiendo arriba y abajo por la misma orilla y no se deciden a pasar a la otra orilla. Y nos quedamos en la orilla de la servidumbre, de la oscuridad, y no encontramos la manera de saltar a la orilla de la claridad y de la libertad interior. Por tanto, sí, hay en todos nosotros una parte adquirida, hay en todos nosotros una parte real. Y yo diría que parte de la auténtica búsqueda consiste en ir poco a poco aprendiendo a descubrir la parte adquirida, aprendiendo a descartarla y aprendiendo en suma a conectar con nuestra parte más real. Es difícil porque no se trata de aprender, se trata de desaprender. Es igual que si un escultor, para hacer una escultura de un bloque de mármol, en lugar de ir poniendo, lo que tiene es que ir quitando y quitando y quitando hasta que logra que aparezca la escultura. Pues todos tenemos que ir quitando muchas cosas de nosotros, un proceso largo de desaprendizaje para que finalmente pueda manifestarse lo que somos, y además lo que somos es lo que nunca hemos dejado de ser. Yendo al punto neurálgico de esta entrevista, ¿cómo podemos enlazar esto con lo que es la verdadera autoestima? ¿Qué dirías que es? A veces huyo de todo lo que son palabras muy manoseadas, que ha llegado un momento en que más confunden que esclarecen. Había un maestro que les pedía a sus discípulos que antes de comenzar a indagar, interrogar algo, se pusieran de acuerdo con las palabras, porque todos podemos estar utilizando palabras y cada uno le damos una connotación totalmente diferente y en lugar de esclarecer estamos confundiendo. Hay una serie de vocablos que sobre todo la llamada nueva era, la llamada era Acuario, viene ya utilizando desde hace décadas. Una serie de vocablos que muchas veces de tanto utilizarlos, de tanto manosearlos, pierden su verdadero significado. Autoestima. La mayoría de las veces lo que nos enseñan
los libros de autoestima, curiosamente es de autodesestima, porque nos hacen un flaco favor, de la misma manera que hay libros que se llaman de autoayuda y son de autodesayuda. En este sentido, me permitiría decir lo siguiente. La autoestima no es autocomplacencia, la autoestima no es excesiva autoindulgencia. La autoestima es que quieres hacer de ti lo mejor de ti, que quieres obtener de ti lo mejor de ti, no egoístamente, sino para tu beneficio, sí, pero sobre todo para beneficio de las otras criaturas. La autoestima no es quererse y permitirse todo, eso no es quererse, eso es como esos papás que dicen querer mucho al niño y lo malcrían, lo hacen un niño mimado y al final un niño totalmente neurótico. La verdadera autoestima es que tienes que descubrir lo que hay en ti, no solo de bondadoso, de misericordioso, sino también lo que hay en ti de negativo, para ir poco a poco liberándote de ello y que pueda precisamente florecer lo positivo. Y sobre todo, antes que nada, lo que sí señalaría es que hay que hacer una diferencia muy grande entre autoestima y egoestima. Y muchos libros de autoayuda fortalecen el ego, pero eso no quiere decir que nos ayuden a recobrar la estima de nosotros mismos, igual que me gustaría hacer una diferencia entre lo que llamaríamos autoayuda y autoayuda inteligente, o lo que llamaríamos superación personal. A mí el término autoayuda no me gusta nada y prefiero el que desde niño me enseñó mi padre, que tenía una biblioteca fabulosa de libros de superación personal. Prefiero esta denominación, superación personal, que es el intento por ir más allá de la mala copia de nosotros mismos y obtener lo más auténtico, lo más genuino, lo más beneficioso de nosotros mismos. Esa mala copia de la que hablas es el ego, y si es el ego, hemos de realizar un trabajo sobre el ego. No hay una técnica de autorrealización seria, ninguna, que no nos avise y prevenga que parte del gran trabajo que tenemos que hacer es desmontar esa espesa y a veces muy sofisticada burocracia que es la del ego. Porque puedes estar creyendo que trabajas a favor de tu yo más auténtico y lo que estás haciendo es trabajar a favor de ese gran falsario, de ese prestidigitador que es el ego. El ego es el que ha sembrado todas las guerras, las discordias, los conflictos, los problemas. Pero el ego, además, todos caemos en esa trampa. Creemos que nos fortalece, no. El ego nos hace muy débiles porque nos hace desconfiados, suspicaces, susceptibles, nos debilita en grado sumo. Sin ego somos invulnerables. El ego, sin embargo, nos hace enormemente quisquillosos e incluso nos ofendemos por todo, porque claro, cuando te crees tan autoimportante, te crees con derecho a ofenderte por todo. Por eso hay siempre que poner al ego bajo vigilancia. El ego lo podemos instrumentalizar. Es un buen secretario, un buen mayordomo, pero desde luego como amo es realmente perverso. ¿Crees que el ego es ese personaje que cada uno de nosotros se ha creado para establecernos en una identidad? Se ha creado, nos han creado. El ego es la identificación con el cuerpo, con el nombre, con la forma, con nuestras necesidades y miedos, con nuestros apegos y odios. El ego es la necesidad compulsiva de jactarnos, de obtener reputación, de sentirnos superiores a los demás. Cuando el ego va hacia un lado,
entramos en el sentimiento de superioridad. Si va hacia el otro, el sentimiento de inferioridad. Ambos sentimientos son irrelevantes. Tú no eres más ni menos que nadie. Todos nosotros formamos parte de una gran familia humana donde cada uno puede tener una función que realizar, pero nadie es más ni nadie es menos. Lo que pasa es que uno se especializa en determinadas funciones o trabajos y otros se especializan en otras funciones o trabajos. El ego forma, por un lado, la imagen y por otro lado, la autoimagen. La imagen es ese papel que tú tratas de representar ante los demás. Que lo peor no es representarlo, lo peor es creérselo, porque cuando uno se cree el papel que representa, entonces uno se esquizofreniza, entonces uno se aliena. Y hay que tratar de descubrir ese papel y no creérnoslo nunca. Pero luego está la autoimagen. La autoimagen es todavía mucho más peligrosa, porque ya no es el papel que representas a los demás, es el papel que te representas a ti mismo. Y estamos tanto en el reflejo que no estamos en nuestra realidad. Y estamos tanto en lo que queremos aparentar a nosotros mismos que no estamos en nosotros mismos. Y entonces vivimos en base a un holograma. Vivimos en base a un espejismo, a una alucinación. Y eso cada día se agrava más, porque si no tratamos de desmontar la burocracia del ego, llegará un momento que seamos ego en absolutamente todas las reacciones y conductas que hay en nosotros. Entonces, ¿es el mismo ego el que rige la verdadera autoestima o no? Esta es una gran pregunta. Del ego cabe esperar muy poco, salvo que uno descubra hasta qué punto es falaz. Es como un prestidigitador. Tienes que estar muy atento de allí a lo mejor años, observándole, para al final descubrir sus trucos, sus artimañas. El ego es extraordinariamente hábil en trucos. Hay que tenerlo bajo vigilancia, observarlo y no dejarnos confundir o aturdir por él. El ego me gusta llamarle el gran embaucador, el gran seductor. Es capaz de estarnos engañando a nosotros y a los demás a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué es lo que se puede sacar de bueno en el ego? El llamado amor propio, que muchas veces ni es amor ni es propio. Pero el amor propio nos puede alentar la fuerza de voluntad para obtener ciertas cosas. Si lo que vamos a obtener es para beneficio real nuestro y de las otras criaturas, magnífico. Si lo que vamos a obtener es denigrar, explotar, masacrar a las otras criaturas, eso es el ego más ruin, más mezquino y más perverso. El ego se traduce en mente, en palabras y en actos. En mente porque siempre estamos alimentando nuestra falsa identidad. En palabras porque muchas veces utilizamos la lengua como un estilete envenenado para difamar, para calumniar, para injuriar a los demás. Y en actos porque muchas veces somos capaces de cometer actuaciones atroces solo para alimentar nuestra falsa autoestima. Por eso cuidado con la autoestima. La autoestima no es, como a veces nos dicen, envanecernos. La autoestima no es fortalecer ese falso cariño por nosotros. La autoestima no es ser más fuerte, afirmarnos más que las otras criaturas, no. La autoestima verdadera parte de lo siguiente. Eres un ser humano, tienes una parte bondadosa, misericordia, indulgente, pero también tienes una parte oscura, mezquina, que puede llegar incluso a ser ruin. La verdadera autoestima, ¿cuál es?
saca de ti lo más luminoso, lo más hermoso, embellécete y trata de ir poco a poco debilitando aquello que es negativo en ti. Pero si la autoestima lo que te lleva es a ser más orgulloso, más vanidoso, más cruel, más déspota con los demás, entonces de verdad esa autoestima no es autoestima, es miserable egoestima. ¿Cómo encontraríamos entonces un equilibrio entre la autovaloración excesiva y la menospreciación de uno mismo? ¿Cómo encontrar este equilibrio? La menospreciación de uno mismo es que el ego se ha ido al otro lado, ha entrado en el terreno de el ego debilitado, del sentimiento de inferioridad, y ahí vienen los sentimientos de culpa, la autodenigración, el culpabilizarnos incluso de los que no tenemos ninguna responsabilidad o culpa. Ahí viene también el no querer vernos como somos, porque ese ego debilitado nos está aturdiendo, nos está engañando. El ego se puede ir, como decíamos, al otro lado. Entonces entras en la infatuación y en una narcisista autoimportancia. Hay que aprender a equilibrar la visión sobre nosotros mismos. Hay que asumirnos, hay que aceptarnos, incluso al principio abrazarnos tal y como somos. Pero aceptarse no es resignarse fatalmente. Aceptarse es que ves lo que hay, ves las heridas, ves los fallos y empiezas a trabajar para ir más allá de esas heridas, de esos fallos, y repito, para si de verdad te estimas, sacar lo mejor de ti mismo para beneficio propio y de los demás. Era Buda quien decía, si te estimas en mucho, vigílate bien. ¿Por qué vigílate bien? Porque a través de esa autovigilancia, si eres honesto contigo mismo y estás en un trabajo de autodesarrollo, vas a ir descubriendo lo que es perjudicial, lo que es nocivo, y te vas a ir, en la medida de lo posible, liberando de ello. Y vas a descubrir lo que es más hermoso de ti mismo, y vas a ir poco a poco también desarrollándolo y pronunciándolo. Si alguien me preguntara qué es la verdadera autoestima, es querer el lado más bonito de nosotros para compartirlo con los demás. Y Ramiro, ¿qué diferencia encuentras entre autorrealización y egorealización? La autorrealización es poner todos los medios, por tanto técnicas, sabidurías ancestrales, todo lo que nos ayude a realizar lo mejor de nosotros mismos. Haz la paz interior y compártela con los demás. Si tú me vas a hacer un regalo, yo no quiero que me hagas un regalo de algo horrible, feo, nauseabundo. Quiero que me hagas un regalo de algo hermoso y bonito. Cuando realmente trabajamos la autorrealización, lo más bello de nosotros lo apreciamos nosotros mismos y lo compartimos y lo obsequiamos a los demás. Autorrealización, descubrir y potenciar lo mejor de nosotros, humanizarnos. Egorealización. La egorealización siempre es muy fea, porque la egorealización es apuntalar, es fortalecer el ego. ¿Y el ego al final qué quiere? El ego es voraz, quiere destacar, quiere entrar en salvajes competencias. El ego lo que quiere es muchas veces humillar. El ego quiere vencer, y como decía Krishnamurti, donde hay competencia, nunca puede haber amor. El ego quiere acumular, tiene una voracidad implacable. Es como, he puesto a veces el ejemplo, que tienes mucha sed y que estás bebiendo agua marina y más sed. El ego es insaciable. Por tanto, hay que darle la bienvenida a la autorrealización.
a ese humanizarnos. Pero indudablemente, cuidado, hay siempre que tener infinita atención para descubrir lo que es ego-realización, que incluso el mayor de los engaños ya es creer que te estás autorrealizando y lo único que estás haciendo es ego-realizarte.